vida para Sergio, y así conocerán a esta mujer. Para bien o para mal de este inamovible pueblo, ellas salen a marchar con un sombrero. No hay tiempo de descansar los pies. Allá atrás fueron años de lucha y movimiento. No hay familia que no luche por un miembro despojado de su libertad, de su libertad, nuestra libertad. No hay guerreras en ninguna mitología griega que hayan logrado lo que ha logrado ella cuando le grita sus verdades al poder. Compañera, grita, la guerra es contra el Estado capital, en contra del machismo y el clasismo del Estado patriarcal. Que vivan las mujeres como Rita, que vivan todas, y la lucha popular. Compañera Rita, que la guerra pronto se convierta en paz. Que nuestra trinchera sea siempre tu amor por los demás. Que viva la 28 combativa, que viva siempre, pero sin ellas nunca más. Ay, Maíta, le dicen sus nietos, hijos e hijas, no eres solo de nosotros, madre Rita, velas por toda la organización. Las compañeras ya te nombran comandante urbana. Ellas dejan todo en orden en la casa y luego marchan por el derecho a trabajar. Y aunque por dentro algo se rompe y nos va comiendo lento, ella siempre va a poner el cuerpo, tejiendo redes de comunidad, de amor y comunidad, unión, comunidad. Las guerreras en el mercado siempre compañeras, se cocinan rebeldía y resistencia. Sus disparos no las van a parar, no nos van a parar. Compañera, grítala. Muy buen día a todos ustedes. Gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares o centros laborales, si es que les dan oportunidad de ver un programa por el teléfono, aunque claro que ahora creo que todos andamos ahí con el teléfono bien controlados. El día de hoy, en este programa de Viva Voz Internacional, tenemos a dos mujeres empoderadas. Nada menos que tenemos a doña Rita Amador. Rita Amador, ella es una dirigente social y miembro de la UPVA, la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de octubre, en el estado de Puebla, en la capital angelina. Y también tenemos nada menos que a Quexali Sarabia, también miembro de esta organización y que es activista social, muy activa en los trabajos de carácter educativo, cultural, incluso organizativo en diversas partes del estado de Puebla, y además miembro muy importante del movimiento de solidaridad con el pueblo venezolano. Así que demos la gran bienvenida para estas dos grandes señoronas, hombre, que qué barbaridad, qué gustazo. Buenos días, muy amable y pues gracias por la invitación. Aquí estamos. Pues para nosotros es un gusto muy grande, yo diría gigantesco, tener a dos personajes de las mujeres empoderadas. Y tal vez, doña Rita, me gustaría comenzar esta plática, esta charla, con lo que significa ser una mujer empoderada. Bueno, pues realmente como nunca lo he pensado así, siempre me he visto yo como una mujer normal, pero consciente, con conciencia actualmente, porque cuando yo empecé, realmente mi vida era muy rutinaria. Yo trabajaba, era secretaria, veía a mis hijos, los fines de semana salía yo con ellos, muy normal mi vida.
para después toda la vida tumultuosa que tuve. Entonces, pues no, nunca consideré la cuestión de tener poder, de empoderarme. Nunca lo pensé, siempre me vi una mujer clásica que le gustaba cocinar y estar en su casa. Pero la práctica que tuve, pues me llevó a tener reconocimiento por la resistencia que tuvimos y en la que estuvo la organización en la que milito, la UPBA 28 de octubre. Sí, Ahora bien, doña Rita, usted habla de que, por decirlo de alguna manera, como lo dice la mayoría de la gente, pues era una mujer normal. Normal muchas veces se considera a la mujer que asume el hecho de ser primero mujer y después ser madre, ¿verdad? Porque tal vez el sentimiento de ser madre no lo tienen todas las mujeres, así es. lo tienen quien tiene hijos. Y aquí viene una pregunta que tal vez me gustaría hacerle. Su mamá, la mamá de doña Rita, ella era una mujer también así como se dice comúnmente normal. ¿Cómo era su mamá y cómo se llamaba doña Rita? ¿O se Mi llama? madre, Ujú. ay, no, se llamaba, ya está descansando, el sueño eterno. Mi madre se llamó Margarita López Rodríguez, fue una mujer muy sencilla, que con muchos sacrificios ella y mi padre me dieron estudio mínimo, la secundaria y después una carrera técnica, y se dedicaba a las labores del hogar. Vivíamos en ay, pues no sé decir, vivíamos en la ciudad, pero una especie así como de campo. Ella tenía sus guajolotes, sus pavos, les dicen ahora, sus cerdos, sus gallinitas. Y bueno, era como si hubiera sido, pero no era de campo ella, era de ciudad, pero eso le atraía mucho. Muy sencilla, mi padre muy sencilla, pero siempre me dieron mucho amor y mucho apoyo. Eso sí, me apoyaron en todo lo que pudieron y yo creo que eso me ayudó bastante. Ya los dos fallecieron actualmente. ¿Y su papá cómo se llamaba, doña Rita? Claudio Amador Campos también, y le quiero decir que los dos eran analfabetas. Realmente mi madre aprendió a leer gracias a Quetzali, porque como yo andaba ahí en otras actividades, se la dejaba la mayor parte del tiempo, ella la llevaba al kinder y le ayudaba a hacer su tarea y las dos hacían la tarea, cada quien en su libretita. Y mi madre así fue como aprendió a leer, pues ya tenía yo con Quetzali 4 hijos, era la Ajá. cuarta, fue hasta donde mi mamá ya grande, y eso me animó a tratar de seguir estudiando, pero por las actividades, repito, por las represiones que vivimos, pues ya no terminé. Cursé nada más un año de derecho. Mi intención es, tengo la intención de seguir para terminar la licenciatura en derecho. Muy bien, excelente, Quexali. Tu ¿Sí? mamá acaba de hablar de un acontecimiento muy importante, de un acontecimiento de vida a tu abuelita. Ay, sí. Te llevaba caminando a la escuela y tal vez ella te decía o te aconsejaba algunas cosas acerca de la vida y de la vida de la mujer en particular. Sí, Eh, ¿Tu abuelita en algún momento compartió ese tipo de enseñanza contigo? sí, mira, es muy interesante. Creo que mi abuelita fue de las mujeres más avanzadas que he conocido. Ella fue educada tradicionalmente que la mujer tenía que estar en su casa, usar el cabello largo, dedicarse a servirle al hombre. Pero ella me decía que no era una garantía que me tocara un buen hombre, entonces tenía que aprender a trabajar Ujú. y tenía que aprender a hacer cosas mínimas para poder sobrevivir, ya fuera, no sé, cocinar, echar tortillas o atender un negocio. Y tenía mucho una frase que siempre decía, que la pobreza no está peleada con la limpieza, entonces siempre traía ese tema. Y me sorprendía porque yo le decía, bueno, pero tú no sabes leer ni escribir, ¿cómo vas a sobrevivir, no? Y ella me decía, es que te tienes que adaptar a todo, o sea, no puedes vivir esperando tenerlo todo, nada te va a caer del cielo. Y si te caes, se te puede quitar fácilmente, entonces tienes que aprender a ganarte las cosas.
me sorprendía porque era una mujer muy decidida. Ella, hubo una vez, es una anécdota que siempre me gusta recordar, que se nos perdió. Ella vivía sola, aunque ya era tercera edad, le gustaba tener su espacio. Ujú. Y un día la fuimos a buscar y no la encontramos, preguntamos con mis tíos, con mis primos, con todo el mundo y no estaba. Nadie sabía dónde estaba, no la encontramos en Cancún, en Isla Mujeres, andaba de paseo. Ay, No le avisó a nadie porque ella quería irse a explorar. Entonces ya cuando pues todos la empezamos a buscar, nos comentaron que había viajado. Y ya de regreso nos dijo, bueno, pues es que yo no tengo por qué avisarle a nadie, yo me gano mi dinero, yo tomo mis decisiones. Le hicimos el comentario de que pues ya era mayor y nos dijo, ¿y eso qué? Yo sigo siendo fuerte y capaz. muy bien. Y eso para la mujer de ese entonces es algo increíble. O sea, una mujer que decidía y mantenía firmes sus decisiones. Tal vez sabes una cosa, Quexali, que son historias que no son muy conocidas. Sí, Precisamente porque te quiero comentar o les quiero comentar una cosa. Yo acabo de estar recientemente en México y la cultura en México acerca de lo que es un adulto mayor es una cultura donde prácticamente de manera social te obligan a asumir el papel y los roles de un adulto mayor. sí, Yo ya soy entradito en años, pero me siento tal vez como tu abuela, digo, o sea, yo soy un jovenazo. Entonces, aunque se rían, y entonces tuve que hacer unos procesos en la Secretaría de Hacienda. Entonces me dijo uno de mis hermanos, te tienes que ir muy temprano, agarro, voy muy temprano, me formo y digo, bueno, vengo a hacer una aclaración, pues yo no resido en México desde hace más de 30 años y me están cobrando impuestos. Y me dice, fíjese que qué cosa, tiene que sacar una cita por internet o vía telefónica. Ah, le digo, muy bien, muy amable, gracias. Entonces ya me estoy retirando, agarra y me grita, oiga, 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 pero ¿cuántos años tiene? Le digo, no, pues tengo 64 años. Me dice, ah, no, 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 pásele, pásele. Y vaya allá con este compañero, y vaya acá, y vaya allá. Y luego les platico otra anécdota. Yo iba en el metro, y últimamente en el metro hay una campañita de bullying en contra de los jóvenes o hombres que se sientan en lugar asignado para envejecientes, mujeres embarazadas e incapacitados. Y yo iba en el metro de la línea 2 que va de Toreo a Tasqueña y un jovenazo me hace señas para que me siente. Entonces, cuando hablamos de este tema y teniendo yo compañeros y amistades que son de las grandes ligas como yo, eh, se asumen ya como una persona adulto mayor. sí. Quexali y bueno, también tu mamá. ¿Consideran ustedes que entonces el hecho de ser mujer y además adulto mayor significa que socialmente se piensa en que se tienen que asumir esos papeles y con todo derecho tu abuelita dijo, pues a mí déjenme en paz, yo soy capaz de agarrar y irme? ¿Cuál es la opinión de ambas? ¿Quién quiere tomar la palabra? Adelante. Yo creo que eso depende de la persona. O sea, sí, el Estado, el sistema en que vivimos nos asigna determinados papeles, pero depende de cada uno si quiere estar en ese papel, victimizándose, sintiéndose ya inoperante o quiere seguir siendo independiente y tomar sus decisiones. Eso depende de la persona, de cómo. Sí, las condiciones son condiciones ya, como dicen, ¿no? Ya impuestas, establecidas, pero Uh-huh. depende de cada uno, cómo se desarrolle. ¿A Yo, Quexali tienes algo que decir? Ajá. sí, fíjate que es un tema que a mí me ha resultado muy interesante, la infantilización del adulto mayor, porque aquí en México se trata de que, ay, ya está viejito y padrecito, madrecita, yo le ayudo, ¿no? Y evitas que ellos tengan movilidad o que ellos sean independientes y quieres tratarlos como niños pequeños porque ya no pueden valerse. Pero algo que se obvia y que muchas veces se ignora totalmente es la experiencia que tienen. Quizás tengan la movilidad más lenta, pero la experiencia no la pierden. Y eso es algo que mi abuela me hacía hincapié en un momento, ¿no? Bueno, podré no hacerlo tan rápido o con la fuerza que tú tengas, pero yo lo puedo hacer.
Y bueno, la muestra es que se fue y no tuvo que decirle a nadie y regresó en perfecto estado y hasta con regalos, ¿no? Y para mí eso fue un claro ejemplo de una mujer decidida, pero también de cómo decides tú llegar a tu vejez, porque por ejemplo ella era diabética, Ujú, pero se cuidaba lo suficiente, ya llegó hasta los 92 años, ujú. cuando la diabetes le dio desde juventud. Entonces ella decía que pues era decisión de cada uno cómo iba a estar. Hacía sus ejercicios, se cuidaba, hacía ejercicios mentales, o sea, cuidaba muchas tradiciones, su cultura. Entonces, creo que, como decía mi mamá, es la decisión de cada individuo cómo va a llegar y qué tanto vas a permitir que los demás te inutilicen. Porque pues mi abuela, la verdad es que nosotros éramos como muy encimosos con ella y mi abuela nos decía, quítense, yo Ajá. puedo, yo hago, yo voy, yo vengo, ¿no? Entonces no dependía tanto de nosotros, pero fue la decisión que ella tomó. O sea, no es que se le abandone al adulto mayor, pero tampoco se trata de que lo paternalice uno. Y también entender que ser adulto mayor no es a los 60, porque ahí están en la plenitud de la vida. Sí, Seamos realistas. O sea, por eso es que nos daba risa ahorita que dijiste, es que me tratan como adulto mayor. Dije, bueno, como si el promedio de vida en México, por ejemplo, en el caso de la mujer, promedia entre los 90 y los 89 años, una persona de 60 no está en la tercera edad. Entonces, tenemos que ver el promedio de vida de cada país, porque también no es generalizable. O sea, no es lo mismo un viejo en Japón que un viejo aquí en México. Claro, Pero también depende mucho de las decisiones que tome uno, ¿no? De cómo quiere envejecer. así es. Ahora, ustedes viven y supongo que tu mamá, doña Rita, también nació en el estado de Puebla, un Sí, estado que es súper conservador sí. sí, políticamente y en muchos sentidos es súper conservador. Pero para no sacar al estado de Puebla fuera de contexto tampoco, México, desde mi punto de vista y opinión, es un país conservador. Tiene costumbres muy, pues diría tal vez yo, ancestrales. Y aquí hay una lucha entre el desarrollo capitalista y lo comunitario. sí, Cuando la mujer se integra al proceso productivo es precisamente porque los salarios no alcanzan y se tienen que integrar más miembros de la familia para sacar el sustento diario de la familia. ¿No está medio peleado este asunto con el asunto que algunas partes del movimiento feminista hablan y dicen que la mujer de alguna manera dan a entender se tiene que parecer al hombre, cuando la mujer por naturaleza tiene características propias que hacen que sean como sean y que tengamos que aceptar que la naturaleza se impone? Un ejemplo es que muy recientemente me acabo de enterar que en el Congreso Federal Mexicano están tratando de pasar un asunto sobre el periodo menstrual de la mujer y todo lo que implica. ¿La mujer tiene que parecerse al hombre o cómo es que se tiene que afrontar desde el punto de vista económico de su inserción al mercado laboral? ¿O tal vez sea que hay que continuar con los roles de la naturaleza? Doña Rita o Quexali. yo. Mira, Adelante, Quexali. yo creo que ahí se descontextualiza la premisa del movimiento feminista. Recordemos que también dentro del feminismo hay diferentes corrientes o ideologías. Y la premisa es que políticamente la mujer tenga los mismos derechos que el hombre, no es que sea igual que el hombre. Y entonces cuando lo desvirtúan diciendo es que la mujer tiene que ser igual que el hombre, asumimos este juego genérico de que, entonces que cargue bultos de cemento porque los hombres cargan bultos de cemento. O entonces los hombres vamos a parir porque las mujeres van a parir. Pero no se está hablando en ese término biológico, se está hablando desde el término político y sociológico. ¿Por qué? Porque muchas veces a la mujer se le ha privado de los derechos básicos por ser mujer, porque no se le toma como un ente político activo o un ser pensante. Y eso históricamente lo hemos vivido. Y ha decantado en una represión hacia las mujeres, como no tener derecho al voto, como no tener derecho a divorciarse, por ejemplo. Ahora el tema del aborto, ¿no? Que también dicen no pueden elegir porque tienen que consensuar. Entonces, en este punto creo que
sería primero enfocar. Políticamente sí necesitamos todos los derechos en igualdad o en equidad, porque también no podemos hablar de una plena igualdad, pero no hacemos la apelación hacia la parte biológica. Ahora, tampoco se trata que por el hecho de ser mujer ya merezcas un lugar en la vida política y ya por eso tengas siempre la verdad o sea siempre correcta, porque también tiene que ser una preparación, igual que como se pide con los hombres, ¿no? Que haya una preparación, que esté capacitado para desarrollar los cargos, o sea, que no sea nada más por pertenecer o por cumplir con ese rol o cuota de género. Entonces creo que un poco iría por ese lado. Respecto a lo de la denuncia del movimiento feminista, ocurre esto, se habla de las dobles y triples jornadas. ¿Por qué? Porque tú te insertas al campo laboral y trabajas 8 horas igual que un hombre, pero vuelves a casa y te toca ser madre y te toca maternar, que ya es bastante complicado, criar hijos mientras vienes cansada, desgastada, estresada, limpiar la casa, cocinar, atender al marido, porque generalmente el hombre no juega rol dentro de la paternidad. Para los hombres es como yo soy el proveedor, la conciencia que aquí se implementa, yo soy proveedor y con que cumple con dar dinero ya ejercí mi parte de la paternidad. Pero la paternidad no es solo darle dinero a los hijos, sino también pasar tiempo con ellos, inculcarles tradiciones, integrarlos a la sociedad, demostrarles cariño, porque si no, entonces vienen las personas disfuncionales. Y ahí es una doble jornada para la mujer, porque sale del trabajo de estar, por ejemplo, las vendedoras en el mercado, salen de armar su puesto, limpiar, despachar, volver a limpiar antes de irse, buscar la venta del día, para llegar a casa, cocinar, lavar, planchar, criar a los hijos y todavía si tienen animales, pues ver a los animales. Entonces, la mujer está ejerciendo 2 roles de trabajo, porque no es trabajo mientras sea tu casa, pero es trabajo si mandas a alguien a que lo haga. Si yo contratara a alguien que venga a cuidar a mi hijo, es una niñera. Si yo contrato a alguien que venga a limpiar mi casa, es una empleada doméstica, entonces hay un salario. Pero por amor y bajo el término del amor, me piden que yo lo haga gratis porque tengo que tener ese amor hacia mi familia y porque soy la mujer de la casa. Entonces, estamos hablando de que es un trabajo no pago, que se suma a un trabajo mal pagado, porque tampoco tenemos el mismo salario que un hombre, aunque hagamos las mismas funciones. Y todavía los impuestos rosas, ¿no? Donde nos cobran cosas porque las pintan de rosa, le suben un impuesto más porque ya es la versión femenina de lo que nos están vendiendo. Entonces, ahí es la denuncia. Cuando eres un sujeto político de derechos, puedes decir, oye, me estás violentando, que en lugar de tener 8 horas de trabajo, tengo 16, tengo hasta 32 horas, porque hay quienes se avientan triples jornadas. Me estás violentando la inequidad en el salario, me estás violentando los impuestos que me impones porque los pintan de rosa y ahora ya son de mujer. O sea, ya vienen muchas vulneraciones a las mujeres. Yeah. Entonces, eso. Pero bueno, no sé si mi mamá quiere decir algo. No, pues yo creo que ya no va a decir nada porque ya dijiste todo, doña Rita. Eso no, ¿cómo? Yo les platicaré desde el punto de vista de las mujeres trabajadoras en el comercio popular, porque no todas tienen el ingreso necesario, muchas van al día, muchas tienen que pedir fiado para vender, entonces no tienen quien les ayude. Entonces, esto implica un cambio en la casa. ¿Qué cambio? Que el marido tiene que ayudar, que los hijos tienen que ayudar, que los abuelitos tienen que ayudar, que eso no lo vemos en otras situaciones, ¿no? Hay gente que tiene una profesión y ellos sí tienen todas las facilidades para desahogar las tareas del hogar. Entonces, es algo que yo aprendí, porque antes, cuando yo estuve en mi casa, cuando yo trabajaba en oficina, llegaba y ahí la que siempre me ayudó fue mi madre, siempre. Llegaba y ya mi mamá, mira hija, ya bañé al niño, o baña al niño y yo voy a hacer esto. Y se aprende mucho. Entonces, muchas mujeres en el comercio popular, como decía hace un rato, se han empoderado. Porque, no, espérate, yo voy a trabajar, tú vas a trabajar y los dos tenemos que venir a ver qué hacemos en la casa. Pero ahí falta mucho diálogo, mucho diálogo. Pero también hay aquí un asunto que resulta ser contradictorio, doña Rita. En muchas ocasiones, o si no en la mayoría de los casos, las mujeres crían a los verdugos de otra mujer en el futuro. Sí. Y yo lo digo, ¿por qué lo digo, doña Rita? A mí no me gusta mucho hablar de asuntos personales, pero sí me permito andar preguntando cosas personales. Sí.
Pero ahora les platico una anécdota de mi madre, doña Ana María. Ella tuvo 3 hermanos y ella estuvo en medio. Y luego ella tiene 4 hijos y un marido, entonces la carga fue mucho más grande. Yo recuerdo perfectamente que desde chicos ella nos leía la cartilla y nos decía, que yo no soy su esclava, ¿eh? Aquí hay esto, aquí hay esto, aquí hay esto. Usted quiere comer, llega tarde, llega temprano. Aquí se sirve a la 1 de la tarde la comida, a las 7 de la mañana y a las 7 de la noche. Usted llega antes o después, usted se sirve, limpia, come, levanta la cocina y ella nos tenía un horario para hacer las labores del hogar en los fines de semana. Inclusive llegó en algún momento al grado de decir, mire, ahí en el baño cuando se baña hay un jaboncito, usted lave sus calzones y sus calcetines porque yo no voy a lavar sus cochinadas. ¿No será que la mujer tiene también que asumir ese papel? Porque inclusive nos enseñó a coser, a planchar y hasta a bailar. Así es. ¿No será que la mujer también tiene que tener una conciencia de que desde la casa es donde crea o reproduce ese machismo que se ve en muchos aspectos, incluso hasta en el político, donde hay varios compañeros o camaradas del partido, como le quieramos llamar, que resultan ser completamente arbitrarios y decir aquí yo mando y aquí mis pistolas son las que truenan? ¿Cuál es la responsabilidad de la mujer en ese sentido, doña Rita? Pues sí es bastante y es verdad. Yo al principio, mi padre, mi madre siempre trataron de ser equitativos, pero llegaba el hermano, sírvele a tu hermano. Ya vieron que esté limpia la ropa del hermano. Y ya conmigo ya fue otra generación. Yo a mis hijos, efectivamente, al mayor, él guisaba, cuidaba a sus hermanitos, no, bailaba, les enseñaba a bailar porque yo no estaba, yo, repito, andaba yo en otras actividades. Y me di cuenta del cambio que hubo. Yo me di cuenta en la casa de mis tíos cómo sí existe esto, ¿no? De que el marido lleva el dinero, lo que acaba de explicar Quetzal. Y en mi casa varió mucho eso, varió mucho. Ahora, claro, todos van creciendo y teniendo su propia personalidad, ven otras vivencias y pues quieren imitarlas, ¿verdad? Y muchas veces quisieran olvidarlo de la casa. Pero sí, las mujeres somos parte principal en la educación que se le va dando a la familia. Y la familia, al ser educada de determinada manera, es lo que le va a dar a la sociedad. Y sí, lamentablemente, muchas mujeres fomentamos el machismo. Muchas. Así Porque no es. hay, porque no está esa conciencia. Yo de esto no tenía conciencia. Para mí era bonito guisar para todos, para mí era bonito lavar, pero fue una etapa primera de mi vida. Ya después, cuando no lo pude hacer y vi la necesidad de que me ayudaran, vi la necesidad de que hubiera una coordinación de la familia, cambió mi forma de pensar. Pero al inicio yo era de las que yo debería de darle, por eso entré al movimiento social, porque yo soñaba con mi vida familiar tradicional, que el papá que llegara, pero los hechos me llevaron por otro rumbo y agradezco mucho porque me dieron una conciencia tremenda de la situación real que vivimos, como mujeres y como sociedad. Doña Rita, ¿y qué hace usted ahora para empujar ese tipo de pensamiento de la igualdad de la mujer en el terreno económico, en el terreno político e incluso dentro de una casa? ¿Qué es lo que usted hace, doña Rita? Procuro el diálogo. Es que debe de haber mucho diálogo, respeto. Si no hay respeto, también no se puede. Realmente con mi familia ha sido poco el tiempo que he pasado. Me he dedicado a ir a un movimiento, voy a otro, ando apoyando. Pero mi intención es no, ya no. He estado militando durante 30 y tantos años en una organización que te absorbe mucho el tiempo. Ahora me estoy dando mi tiempo para platicar con compañeras, para platicar del autocuidado, para conocer sobre los derechos humanos que tenemos todos, todos, todos. Estudio, me preparo y comento con las compañeras y con mis hijas. Tengo 2 hijas, una de ellas es Quetzal, y que si yo me siento así, no, si yo aprendí, no, con mi hija aprendo bastante. Ahora ella es parte
de mi aprendizaje, es mi maestra, una maestra muy joven. Sí, pero tenemos que aprender, tenemos que Claro. compartir, porque ¿de qué sirve que observamos, conocemos, si no tratamos de transformar? No tiene caso. Lo que aprendemos es para aplicar. Así es. Ahora bien, una pregunta que muchos nos haremos es UPBA 28 de octubre. ¿Por qué 28 de octubre, doña Rita? Esa pregunta me la hice cuando llegué. Me dice, no, la heroica UPBA 28 de octubre. Dice yo, ¿por qué es heroica? Platíquenme por qué es heroica. Yo no conocía la 28. Mi esposo era el que estaba. Él estaba ahí en ese movimiento, pero yo estaba en la oficina. Yo nada tuve que ver con los movimientos. Y cuando llego y pregunto, y es heroica, porque me decían, es que enfrentamos a los cuerpos represivos y logramos que se nos respetara el derecho al trabajo, el derecho a organización, el derecho a manifestación. Yo ni siquiera sabía que esos eran derechos, en verdad, estaba yo totalmente en la ignorancia. Ah, bueno, pues sí, y heroica porque pues lo hacían nada más con marchas, defendiéndose con piedras, porque eso sí, las piedras las sabían manejar bien, con la difusión, por eso era heroica. Y es unión, U de unión, P es popular, unión popular, B de vendedores y ambulantes, 28 de octubre, porque el 28 de octubre de 1973 fueron desalojados sangrientamente, utilizando todo, utilizando a la policía, los judiciales, los bomberos, los barrenderos, grupos de choque para desalojar a los vendedores. Y es que hay que entender que en los vendedores es una participación de gente que va del campo, de la ciudad, que son maestros, que son amas de casa, que son estudiantes, que son ya gente jubilada, estudiantes que pues tienen que ayudar. Entonces, sí, foranos. Entonces, es una ahí mezcla explosiva de las personas que son vendedores. Hay gente que sí ha tenido ya carrera universitaria, pero no tiene trabajo, se van allá. Entonces hay de todo tipo de personas. ¿En qué año Entonces, dijo usted que fue esta represión gigantesca el 28 de octubre? ¿De qué año, perdón? 1973. Válgame Dios, los tiempos más, diríamos, bueno, más bien uno de los tiempos más difíciles de la vida política en México. Tenía que 5 años de haber pasado el movimiento estudiantil del 68, Sí. que tuvo también una parte importante el Estado de Puebla en su cuota de sangre en el movimiento estudiantil del 68. Estaba, si no mal recuerdo, el afamado Luis Echeverría Álvarez, y no Sí, recuerdo yo el gobernador, pero no me extrañaría que ya Manuel Barlet anduviera por ahí dando lata, ¿verdad? Y estaba además, Omar, pero y, en el ento- 71. y entonces, además, el Estado de Puebla políticamente siempre ha sido nido del conservadurismo más confrontativo que hay en la República Mexicana, ¿verdad? Sí, Prácticamente clerical, porque, aunque claro que también hay padres comprometidos con las causas del pueblo. Ahora, 28 de octubre de 1973, en ese tiempo usted era muy joven, o tal sí, no, no vez lo conocía. era o tal vez ni nacía, perdón, y entonces eran otros tiempos. ¿Cómo podríamos diferenciar esa década de los 70, 80 al 2025 en el ámbito de carácter nacional y estatal? Pues yo creo que no hay mucha diferencia, se ha venido recrudeciendo la situación de defender los derechos de los trabajadores, ya sean asalariados o no, como en nuestro caso. Eh, en los 80, yo ingreso a la 28 en el 89. Y repito, no conocía nada, no participé nunca en un sindicato, nada. Realmente yo había sido empleada de confianza. Pero ahí me comienzo a dar cuenta de la participación de la mujer. La 28 de octubre principalmente tiene mayoría de mujeres,
de madres solteras, casadas, viudas, arrejuntadas y de todo. Pero son el motorcito que le da vida a la 28 de octubre. En el 89 detienen a Rubén Sarabia Sánchez, Simitro, le pusieron ese apodo. Él aquí es muy reconocido porque es el preso que ha estado más tiempo en la cárcel por muchos años. Y en el 90 me doy cuenta que la persona, Marta Sánchez, que estaba al frente, traiciona el movimiento. A ella le ceden derechos de unos terrenos para ser locales y entonces trata de desmovilizarnos para que ya no se luche por ningún derecho. Para ella ya había acabado la lucha. Es en el 90 que ella traiciona al tratar de impedir la marcha del 1 de mayo, que para nosotros es muy importante. Es a nivel internacional, la marcha por el trabajo. Y para se incluye en ese entonces Refugio Vilchis, que ya falleció, una compañera, pero aguerrida, no, para mí fueron mis maestras, de veras, desde dos partes diferentes, qué no hacer y qué hacer. Y después de Refugio Vilchis ya soy yo, ella tiene un problema personal, familiar, se tiene que retirar, entonces ya asumo yo ahí la representación y liderazgo, porque realmente se crea un equipo de trabajo. También eso de que piensen que la que da la cara es la única, no es cierto, siempre hay un equipo de trabajo que lo apoya a uno. Y ahí nuevamente había una joven junto con dos jóvenes, una mayor que yo, otra más joven, y una de la tercera edad, que le decíamos la chica de la patineta, porque no podía caminar bien, caminaba y arrastraba el pie. Nunca me aprendí sus apellidos. Siempre todos la conocemos como la chica de la patineta. Yo creo ya no está porque era muy grande. Y ya de ahí fui conociendo a más mujeres. Entonces, se dio una represión tremenda. Tremenda, era horrible lo que vivíamos. Sí, Simitro estaba en la cárcel, estaba preso, corría riesgo de que lo asesinaran, pero afuera estábamos las que marchábamos, las que estábamos en una asamblea y de momento, sí, ¿qué es? Eran los balazos. Nos comenzaban a disparar por hacer una asamblea. Los plantones. Íbamos a plantones a la Ciudad de México. Caía, lo que no ha cambiado ha ido avanzando el cambio climático. Había unos aguaceros, pero aguaceros, de verdad, inundaban las calles y nosotros en cartones durmiendo debajo de los techos de plástico. Y ahí había mujeres que todavía llevaban a sus bebés, había mujeres embarazadas, muchas abortaron porque nos aventaban gases lacrimógenos. Entonces, toda esa represión, yo la fui viviendo año con año. Y me preguntaban los periodistas, me di a conocer, porque los periodistas, a ver, ¿quién? No, pues tú. O sea, los demás compañeros no querían hablar, les daba pena, les daba miedo, no lo sé, nunca pregunté. Pero pues entonces yo comencé a hablar y a hacer las denuncias y nuestras peticiones, exigir nuestros derechos. Y ya fue como me conocieron, por eso soy conocida, realmente sí soy conocida, modestia aparte. Y me decían, ¿y no tiene miedo? ¿Cómo que no tengo miedo? Oiga, ¿cuántos muertos ya tiene? Tuvimos, asesinaron a Juanita Arenas. Hoy me voy a completar a las mujeres. A Juanita Arenas la asesinaron de la espalda por hacer una pinta, exigiendo, decía su pinta, libertad, presos políticos. Simitro. La mataron por la espalda a balazos. Eso fue horrible para mí, fue impactante. Dejó a sus hijos jovencitos, niños, ya, sin madre. Y entonces vino dando esa cuestión de represión brutal. Con Bartlett fue horrible. Ese señor no es humano, de veras no es humano, no tiene sentimientos hacia el pueblo. El 8 de marzo de 1995, que esto yo creo que ni se acuerdan. Veníamos de un plantón, esos plantones que les digo. Para llegar a esos plantones hicimos 2 marchas a México. Los compañeros llevaban sus pies llenos de llagas, sangrando. Porque caminaron desde Puebla. Desde Puebla nos fuimos caminando. Y al regresar de uno de esos plantones, el 8 de marzo de 1995, encontramos que ya habían entrado las fuerzas represivas al mercado Hidalgo y luego el 13 al mercado Zapata. Detuvieron a hombres, mujeres y niños, así como llegaban.
Aún a los niños los llevaron a la Procuraduría y los pasaron, le decían el piano, a sus huellas dactilares por el delito de operativo en el mercado Hidalgo. O sea, nosotros teníamos el delito de estar en el mercado cuando ellos hicieron un operativo. Quemaron la mercancía, se la robaron, tiraron los techos. Y ese fue el 8 de marzo que nos dio Bartlett. Nos rodeó el mercado, le decíamos, ya no era el muro de Berlín, ahora era el muro de Bertín, ¿cómo es Bertín? El que tenía como secretario de seguridad. Ventura Verdín. Y entonces todo eso lo venimos sufriendo hasta el 97, para no extendernos más. En el 97 entra un grupo de gente que estaba con el gobierno, porque el gobierno tiene sus propias organizaciones. Nosotros somos independientes. Bueno, hasta donde yo he estado, somos independientes, somos clasistas, nos asumimos como gente del pueblo trabajadora, oprimida, democráticos y de lucha, porque nos defendemos. Y rodean el mercado, ponen una valla. Perdón, de esa valla les estaba yo hablando del 97, eso fue en el 95. En el 95, si quería entrar un cliente, tenían que revisarle la cajuela y las bolsas para ver si les dábamos volantes o ver si nos llevaban algo para defendernos. Pero somos vendedores, nos dedicábamos a vender. En el 97 tratan de quitarnos el estacionamiento. Si nosotros hubiéramos perdido el estacionamiento, se muere el mercado. Y miles de hombres y mujeres que dependíamos de ahí nos hubiéramos quedado sin trabajo. Entonces los compañeros nos organizamos para defenderla. Lo que planteamos hacer un mitin, denunciar y llamar a los medios de comunicación, hacer un plan de trabajo. Ese día llegan por la noche, llegan el 26 por la noche en carros. Y los compañeros decían, pues hay que ponernos moñitos, y hay que defendernos, y hay que ver qué hacemos. Dijimos, no, en la noche nadie va a luchar porque no nos vamos a reconocer. Tenemos que irnos a descansar. Entonces hubo un debate muy fuerte. Un compañero se acercó a mí con otro, y él sí, después lo corrieron. Bueno, y ahorita ya se murió. Se acerca a mí y me dice, eres una traidora. Digo, ¿por qué? Porque tú quieres dejar nuestro mercado y quieres que ellos se queden con él. Dije, es que ahorita no podemos quedarnos. Se hizo una asamblea extraordinaria, nos vimos ahí en una mesa y debatían los hombres, estaban a favor de que se quedaran. Y las mujeres estábamos a irnos, de hacer un plan al día siguiente. Ganamos. Dijimos, es que miren, ahorita vamos a estar en alerta, vamos a estar desvelados, no vamos a poder hacer nada, vamos a pelearnos. Y bueno, el chiste es que se dio un debate de qué hacer. Nos vamos todos. Al otro día se hace un meeting, y cuando van los compañeros en el meeting, les comienzan a disparar estas personas que querían quedarse con estacionamiento. Eran de la AAA. ¿Cómo será su dirigente? Era Antonio, no. Ahorita se me fue el nombre ahorita de esa persona. ¿Y qué es la AAA? ¿O era? Pues nunca supimos, sabíamos que la AAA era de los luchadores, pero ellos se la pusieron como asociación, no sé qué, era una asociación, pero era de puros vendedores que sí tenían dinero, que eran tianguistas. Ya. Y entonces, en ese ir a nuestros compañeros, les comienzan a disparar y luego a aventar bombas molotov. Ajá, sí. Y los compañeros las cachan y se les regresan. Los hicieron correr, los hicimos, pero ahí fueron los hombres, jovencitos, de todo, mujeres, ahí llevando agua, llevando vinagre, ¿vale? Ahí murió un compañero. Y entonces, estos al ver que nos defendemos, arrancan sus camionetas, se van y se llevan a un compañero con un lazo, a José Rosales, y muere el compañero. Otro compañero le tuvieron que extirpar parte del hígado y del intestino porque lo hirieron también. Hubo heridos de piernas, o sea,
pero nos alzamos con la victoria. Rescatamos nuestro mercado y ahí seguimos en el mercado. Ya. Eso es en el 97 y hay un tiempo de espera hasta el 2001 que logramos que liberen a Simitro. Simitro inicialmente tenía 121 años de sentencia. Los abogados hicieron un buen trabajo, nos quedamos en un momento sin abogados, me habilitaron a mí, yo había sido secretaria en el departamento jurídico de la penitenciaría, porque yo trabajaba ahí en la penitenciaría. Válgame Dios. Sí, cuando trabajé, pues, al principio. Y me habilitan, me dice, pues ya no hay dinero para el pasaje, tienes que ir hasta Guadalajara, tienes que poner el amparo, tienes que escribirlo, tú tienes... Dije, ¿yo cómo? Dice, mira, tú haces el escrito, yo te doy un machote, yo te lo reviso, y tú hablas con tal juez, y tiene... Yo no sabía andar en México, en Guadalajara, yo no había salido de Puebla, ni andar en juzgados, pues me la aventé y ganamos el amparo. Cuando lo ganamos era para que regresara Simitro a Puebla y para ver lo de su libertad. Nos la cambiaron diciendo que Simitro estaba, porque era muy peligroso, estaba en Guadalajara, y con eso daban por cumplido el amparo. Me frustré, dije, pero entonces, ¿para qué están las leyes? Y aquí dice claramente que lo regresen a Puebla. Nada, aprendí a dar conferencias de prensa, pero todo fue así de nosotros. Nos sentábamos y a ver qué vas a decir y practicábamos, o sea, no tuvimos nunca quien nos preparara. Fue empírico todo. Y ya eso fue en el 97, en el 2001 logramos que liberaran a Simitro, ya se integra él, pero ahí se da otro fenómeno. Ya los compañeros me reconocen a mí porque tenía yo cuántos años, del 80 yo ya tenía, por los años, muchos años, no recuerdo ahorita, nunca he hecho la cuenta hasta ahorita que estoy pensando. Desde el 89 al 2001 estuve al frente hasta 2005 más o menos, pero ya de ahí, pues los hombres tenían que recuperar su poder, su reconocimiento, y entonces comienza una cuestión interna de que, bueno, sí, eso ya pasó, pero ahí estamos aquí, ya somos nosotros. Y entonces para el 2014 se vuelve a dar otra represión. Yo estaba en cama, realmente yo ya estaba muriendo, porque tengo muchas enfermedades, que no se las digo porque van a decir, no es cierto. Tengo muchas enfermedades, pero yo estaba en cama, no me podían tocar. Una de las enfermedades que tengo, son varias, es la fibromialgia. Y la fibromialgia, bueno, eso voy a decir, con la artritis no se lleva. La artritis es de articulaciones, dolores, pero la fibromialgia es del músculo, de la piel. Entonces, cuando alguien me tocaba, no podía yo caminar, estaba yo en silla de ruedas, pero cuando detienen de nuevo a Simitro y uno de sus hijos, después detienen al otro, porque él antes, nuestra familia es una familia súper compuesta. Él antes tuvo estos hijos, yo antes tuve 2, y luego entre nosotros tuvimos hijos, como la película, los suyos, los míos y los nuestros. Yeah. Sí, así estabas. Y me vienen a buscar los compañeros y compañera. ¿Qué vamos a hacer? Yo no me podía mover, pero la adrenalina hizo que me levantara, dejara la silla y con un bastón. Nadie me podía tocar porque iba yo así, después di unos pasitos y fuimos a tratar de ver qué estaba pasando. Todavía me acuerdo que un funcionario, hoy tengo su nombre, apenas estaba viendo los oficios, me dijo, pues voy a caminar. Digo, sí. Y después, con el tiempo, cuando me vio sin bastón, me vio gritando, me vio marchando, señora, ¿usted revivió? Le digo, y gracias a ustedes, porque la adrenalina que hicieron que tuviera mi cuerpo me ayudó a estar aquí. Y voy a ver por qué no se comete injusticia más. En el 2017 ya logramos que salieran los 3. Y otros compañeros, pero el del Zapata, Silverio, José y Fernando. Y yo estuve procesada. A mí me hicieron más de 120 averiguaciones previas y varios procesos, pero un solo proceso. Y estuvo muchas amenazas de muerte. Muchas amenazas, ¿verdad? Y otra cosa, eso fue en el 2017 con Moreno Valle, también una persona sin corazón.
sale y ya de ahí, ahorita nos hemos llevado más o menos sin agresiones hacia nosotros, porque siempre nos hemos defendido. Pero ahorita en este año comienzo a ver, yo estoy en la casa, repito, quería yo volver a estudiar. Dije, bueno, pues si ya mi tiempo pasó, hay un cambio, deben de ser los jóvenes los que asuman, podemos darles la experiencia que tenemos, pero hace ratito decía algo que yo les comento mucho. No tengo la agilidad ni la fuerza física, ni la agilidad mental, porque ahora pienso un poquito más las cosas. Entonces, pues debemos de ver que se vaya actualizando, pero lamentablemente la juventud de ahora está perdida. Realmente les explica a uno, mire el sistema que vimos, sí, y aquí su teléfono. Compañeros, que miren, que vamos a la marcha. Sí, pero ya no veo el ímpetu de la gente que yo conocí cuando ingresé a la 28. Ha cambiado bastante. Activistas de Twitter, ¿no? Y antes no, antes nos subíamos, yo me subía a los carros y les decía, miren, soy de la 28 de octubre, este volante es para denunciar lo que está pasando. Este bote es para que podamos tener dinero para más volantes y este bote es para mi pasaje. Porque mis compañeros, que eran los que juntaban la cooperación semanaria, con la que me daban para el pasaje, los metieron a la cárcel. Entonces ya no teníamos dinero. Entonces yo no tenía ni para comer. Me regalaban papas luego verdes. Me regalaban lo que podían los compañeros. No debo de ser desagradecida, escogíamos y comíamos. Y de volanteo, de boteo, pero con claridad, este es para la lucha, este es para mi pasaje. Aprendí y me subí a los carros. Ahora les da pena dar un volante. Y tenemos, a ver, capacitación, capacitación. Eso está echando a perder el movimiento. Porque ahora hay muchas, ¿cómo le podemos decir aquí? Muchos apoyos. Dicen, yo no puedo perder mi apoyo, mejor no me muevo. Y ese apoyo está haciendo que mucha gente pierda la conciencia, sabe la necesidad. Y la necesidad nos da conciencia, pero ahorita su conciencia está dormida. Y me da pena decir esto, y decirlo a nivel general, pero no es el único movimiento. A nivel nacional, los que yo conozco, a nivel internacional, está esta situación. Y digo, bueno, está bien, cada quien va a vivir su etapa que le corresponda. Yo ya viví la mía, ahorita quiero estudiar, me estoy preparando, estoy en cursos, estoy principalmente en el autocuidado, porque tantas enfermedades me dejaron tan inutilizada, y luego, si hay quien te cuide, pero cuando te cuidan a su manera, a veces hasta es peligroso. Y entonces digo, no, mejor yo me cuido para durar más, Con calidad de vida. tener calidad de vida, y en lo que yo podré aportar, si es que me lo pide. Pero si no, te rechazan. ¿Y para qué andas pidiendo algo que no es posible? Y ahorita estamos en esta época, en este momento en que si hay una campaña de difusión, también hay algunos problemas ahí, pero yo ya no tengo nada que ver en eso, no estoy al frente, estoy tratando de recuperar mi salud. Eso es. Exali, tu mamá ha hablado de un punto muy importante dentro de todo lo que nos ha platicado de la historia de la UPBA, 28 de octubre, el papel de los medios de difusión. Por ahí la gente que está besada en lo que antiguamente se llamaba izquierda, o que todavía es la izquierda clásica, por decirlo de alguna manera, por ahí Lenin escribe un libro, El qué hacer, y habla precisamente del papel del periódico, del papel de la prensa en ese momento. Y después hay otro aporte que lo hace prácticamente por medio de una frase que sería el señor Goebbels, encargado del departamento de propaganda de Adolfo Hitler, que dice di mil veces una mentira y se convertirá en verdad. Y posteriormente hay otro desarrollo, ¿verdad? La computación hizo que se revolucionara la comunicación. Ahora hay una cantidad gigantesca de redes sociales. Unos bloquean a otros, los otros no se dejan bloquear, etcétera, etcétera.
¿Será que los tiempos han cambiado y ahora la difusión de las luchas sociales se hace a nivel informático? Pero ¿tú crees que la gente se movilice igual en el momento que son convocados o todos cómodamente lo hacen desde las redes sociales, Quexali? Bueno, creo que sí ha habido un avance en el desarrollo tecnológico y junto con ese avance de desarrollo, también hemos visto nuevas prácticas de violencia, ¿no? El llamado tecnofeudalismo actual. ¿Qué quiere decir esto? Que hay gente que tiene mucho dinero, que tiene la capacidad de contratar granjas de bots, que tiene la capacidad de sobornar periódicos o de silenciarlos en el caso necesario, que decide qué notas tienen mayor publicidad o no. Simplemente lo vemos en el caso de Facebook. Tú publicas Israel genocida o algún tema en apoyo hacia Palestina y eres censurado y las fotos se denuncian por violencia. Por mil cosas te terminan bajando las publicaciones. Pero pues la culpa la tenemos nosotros. Porque no tenemos redes sociales como movimiento social o no tenemos aplicaciones desarrolladas como movimiento social. En eso sí nos llevan la ventaja, pues, los señores, los nuevos señores feudales, por así mencionarlos, ¿no? La gran burguesía. Pero tampoco podemos decir que todos pertenecemos a la era tecnológica, porque recordemos que somos un sistema de diferentes clases y no todos pertenecemos a la misma. Lamentablemente también hay gente que no tiene acceso a internet, no tiene, bueno, ni luz, y no podemos ignorarlos. Ellos todavía siguen apelando a los medios tradicionales, como son la radio, como son los periódicos, los perifoneos, porque no tienen acceso a lo que nosotros sí tenemos, ¿no? Y eso pues se marcaba la diferencia tecnológica con el simple hecho de los QRs. No todos los celulares tienen el lector QR y por eso no tienes acceso a toda la información. Entonces, creo que la pregunta específica es si hemos migrado a una nueva era. Sí, sí lo hemos hecho, pero no hemos desarrollado todo y tampoco hemos abandonado todo. Lamentablemente nosotros, yo ponía mucho el ejemplo del caballito, ¿no? De que te pones tu visor y solo lo que tienes enfrente es lo que observas, pero lo ves desde tu privilegio. Yo tengo luz, yo tengo internet, tengo un celular, entonces todo es a través de internet y basta un hashtag para decir que ya me pronuncié contra algo. Pero la gente que realmente vive las opresiones del sistema, las carencias, las desigualdades, no siempre tiene internet, no siempre tiene luz. Y ellos sí tienen que salir y marchar y tienen que denunciar y tienen que buscar nuevas formas de comunicar lo que está pasando, de hacer saber las violencias que les están atravesando y de las propuestas que tienen, porque no nada más es quejarse, también es proponer las propuestas que ellos tienen o los planteamientos de solución. Porque también a veces nosotros queremos imponer una solución hacia un sector poblacional sin conocer la carencia real. Entonces también tenemos que partir de esta situación. Entonces, pues yo creo que no podemos decir que solamente dependemos de la tecnología. Sí existe una nueva manera de violencia a través de esta, de silenciamiento, esta nueva onda de la promoción de la cancelación, ¿no? Basta que una persona inicie un discurso de odio hacia ti y atraiga más personas y entonces ya es un bullying cibernético. O sea, sí hay muchas cosas que nos ha traído de desventaja la tecnología, pero también hay muchas ventajas, porque también esto nos ha permitido, por ejemplo, hacer este intercambio. Tú estás ahorita en Estados Unidos, nosotros estamos en la ciudad de Puebla y estamos pudiendo realizar este diálogo y eso también nos ha permitido un progreso, una vinculación y un tejido mayor, ¿no? Socialmente hablando. Y bueno, creo que eso también infiere mucho porque, por ejemplo, aquí en Puebla hay radios comunitarias, hay periódicos que son autogestionados desde los movimientos sociales. Por ejemplo, el Fragua, está Radio Sinaca, Radio Zacatepec, hay un montón de radios comunitarias que siguen siendo organizadas desde los movimientos sociales, gestionadas por la misma comunidad y bueno, siguen difundiendo las noticias. Lamentablemente, pues todos apelamos a que vámonos a Twitter, vámonos a Facebook, a Insta, a las nuevas redes sociales, ¿no? A Threads. Pero creo que tenemos que ampliar un poco más el foco visor y no ser tan centrales y ver también un poquito más hacia las periferias. ¿Cómo influye esto en el movimiento social? Un movimiento social siempre tiene que estar vinculado al pueblo, no podemos aislarlo. Entonces es necesario que mantengamos esa comunicación,
con todos los pueblos del mundo y con los pueblos de nuestras localidades. Creo que es un papel fundamental. Y también ahí hay algo que me resulta interesante, volviendo al tema del feminismo, que afortunadamente ahora ya hay más mujeres que se dedican al periodismo, Sí. que hacen análisis críticos, que participan de la difusión y que están pues también ahí al pie del cañón, como solemos decir, ¿no? En medio de todo, captando, documentando y haciendo la memoria, que aparte es parte fundamental de la humanidad, tener una memoria histórica, porque si la perdemos empezamos desde cero todo el tiempo. Eso es. Rita, cómo ve lo que dice su hija? Ay, yo la admiro mucho. Ella se ha formado sola porque, repito, yo no tuve la oportunidad de formar a mis hijos. Y los 4 hijos son buenas personas y tienen más o menos, bueno, ahorita está un poquito más desarrollado Tonatiuh y Quetzalí, porque son los que principalmente estudiaron. Pero ellos lucharon por ese estudio, lucharon bastante y por la participación que tienen. Mis otros hijos mayores, como que ellos son más apacibles, más Pero también son dedicados, muy buenos en lo que pero hacen. en lo que hacen, en su trabajo, son excelentes. Yo los admiro. Y Claro, esta chamaca, pues imagínense, estoy súper orgullosa de ella. claro. Sí, Pues a final de cuentas, su mamá también debe de estar muy orgullosa desde el mundo del recuerdo, ¿no? De tener a sí. estas dos descendientes de, pues, mujeres del pueblo que han sabido superarse y luchar. Ya casi para terminar, ¿qué ofrece el mercado Hidalgo y si aún continúa el mercado Zapata? ¿Qué es lo que ofrecen al público? Porque, aunque usted no lo crea, y gracias a las redes sociales, más adelante nos va a ver gente en varias partes del continente americano. Y en algunos viajes que hemos realizado, y seguramente que Quexali también lo ha podido observar, yo no sé si usted ha tenido la oportunidad de salir fuera de México, pues los mercados en todos lados son prácticamente iguales, ¿verdad? Sí. Tienen una sección de verduras, una sección de carne, una de comida. En Nicaragua encontré un mercado que hasta cambio de divisas hay en el mercado y no precisamente en una caseta blindada, sino sentados en sillas afuera del mercado te están cambiando dólares y córdobas y todo lo que quieras. ¿Qué es lo que ofrece el mercado Hidalgo y el mercado Zapata, doña Rita? Bueno, la OPBA 28 de octubre tiene presencia en 7 mercados de apoyo que no son del Estado. Cuando los desalojan en el 86, es otro desalojo, pero ahora sí del centro, dan estos mercados en obra negra, en pie, nada más la base se puede decir y un techo. Y los compañeros le han venido haciendo las adecuaciones, pero han sido las básicas, Autogestiona. las básicas. Entonces, ofrecen de todo tipo. Yo creo que ofrecen salud, lo principal, porque ofrecen productos del campo, productos frescos. Tenemos cocinas, tenemos con la comida tradicional, el mole poblano aquí principalmente, las chalupas, las gorditas, tamales, esquites, elotes, servidos, preparados. ¿Y las semitas Tenemos, también venden semitas? ay, sí, Sí, la semita poblana, cuando vengan, no sé, los vamos a llevar a que coman semita poblana, área de frutas y verduras, área de, bueno, de frutas y área de verduras, porque ahí están tenemos que distinguir, separados. están separados, ropa, bisutería, bueno, todo, lo que quieran encontrar, todo encuentran En estos aquí, 7 mercados. sí. Ahora, doña Rita, ya para concluir y digo, aprovechando su presencia, el hecho de que haya mercados de carácter transnacional como Walmart o Costco y las propias cadenas nacionales no han afectado el desarrollo de estos 7 mercados, doña Rita. Claro que sí, demasiado. Primero empezando porque a nosotros nos dan lugares donde son áridos, donde tenemos que empezar de cero, como decía Quetzal, empezamos de cero a acreditar. Ya que está acreditado, entonces ya a menos de, ponga, 200 metros ya comienzan a nacer los centros comerciales, estos centros que acaparan, que
a los trabajadores les dan muchos vales para que vayan a cambiarlos allá, que no es permitido en los mercados, ¿verdad? Que el mercado tenemos que hacer un convenio, o sea, muchos trámites y eso burocráticos. Y en cambio ya estos centros comerciales los tienen cooptados ya. Pero sin en cambio se dan sus mañas, el pueblo se da sus mañas, nunca nos ha desamparado. Ha llegado y sigue llegando porque sabe que ofrecemos productos naturales, saludables. Bueno, también tenemos que ver porque la tierra se va gastando, ¿verdad? Claro. Y los campesinos también no tienen el apoyo requerido. Y todo lo que está en los centros comerciales es industrial, pues tiene cosas buenas también que podemos, tiene muchos conservadores. Esa es una. Ahora, otra cuestión que con nosotros tienen el trato personal, de tú a tú, que podemos platicar y vamos conociendo a nuestros clientes. En un centro comercial, ¿no? Están, sí, los empleados, pero para acomodar la mercancía, están las cajeras que te maltratan cuando cobran. Entonces, tenemos varias cosas que nos distinguen, pero sí nos ha afectado porque ellos captan casi el 60% de las ventas. Ya. Por esto que les digo. ¿No será que también se necesita que haya una campaña de publicidad más fuerte para que se pueda empujar a los mercados? Y creo que también en ese sentido, digo, yo lo veo con el caso de los mercados en la Ciudad de México, pues prácticamente en algunos casos ya son mercados fantasma, pero pues no hay promoción, no hay publicidad. Ya para concluir, Quexali, adelante. Mire, lo que mencionas sobre las campañas de publicidad, tristemente las campañas de publicidad son muy caras. La gente dentro de los mercados no tiene la capacidad económica de mantener una campaña como las de Coca-Cola, por ejemplo, que le invierten millones. Claro. Pero también algo que ocurre aquí es, en economía política se le denomina dumping. ¿Qué ocurre con el dumping? Es la competencia desleal. Tú no puedes competir siendo una bordadora artesana que hace blusas tejidas con una maquiladora china que hace 1000 blusas tejidas en un día mientras tú haces una a la semana. Entonces, te llevas el tiempo de una semana para elaborar una blusa. La maquiladora china va a hacer 1000 y las va a dar más baratas porque no necesita ese tiempo, no necesita esa energía y no necesita ese esfuerzo. Cuando tú quieres ofertar una blusa bordada en 500 pesos y llega un chino y la ofrece en 30 pesos, ¿quién va a vender más rápido? Entonces, le llamamos, bueno, se llama competencia desleal o dumping, porque la gente no tiene la capacidad de competir. Con el centro comercial, ¿qué ocurre? El centro comercial les dice a los productores, te voy a comprar tu cosecha, pero me la vas a dar fiada, cuando yo la termine de vender te pago. Por eso quiebran a muchos productores. ¿Qué ocurre con el mercado? La gente lleva lo que ellos mismos producen y los que no producen y revenden tienen que pagar antes de que les dejen la mercancía. Ninguno puede decir como Walmart, dame 10 toneladas y después te las pago, porque no hay esos convenios. Claro. Y entonces, como van al día, pues no te pueden cobrar de a 3 pesos el kilo o de a 10 pesos como lo cobraría Walmart. Tratan de hacer promociones, pero es dentro de sus capacidades, porque también necesitan comer. Y eso es algo que se invisibiliza cuando se hace este comercio injusto, porque además las transnacionales pues pueden evadir muchos impuestos, pueden hacer muchas truculencias que en los mercados no están permitidas. Pese a que mucha gente piensa que por estar dentro del mercado no están regulados o no pagan algún impuesto. Todos pagamos impuestos, no hay absolutamente nadie exento totalmente de todos los impuestos, ¿no? Y en el caso de los compañeros, incluso con los productores, bueno, pasan los operativos, pasan muchas cosas y vienen siendo pérdidas. Tienen que recuperarse eso, tienen que recuperarse incluso de que llovió y se les inundó la cosecha. Y Walmart no se tiene que preocupar de que no se les arruine la cosecha, no se tiene que preocupar de que si subió el dólar, si no, o sea, ellos mantienen sus precios y tú vas y lo vas a comprar y no le vas a regatear. ¿Qué hacemos? Que es muy cultural aquí en México. Vamos, regateamos y todavía escogemos, ¿no? Que también es, o sea, es parte de la tradición. No digo que esté mal, porque incluso algunos lo ven como una tradición, el venir a México y poder hacer esa negociación con los comerciantes y llevar a una nueva manera de interacción social. Pero lo que te digo, o sea, lamentablemente no es lo mismo el que compra 10 piezas que el que compra 10 camiones. Te van a dar mayor descuento, vas a poderlo malbaratar y entonces vas a quemar al que no tiene el dinero para pagar.
Tenemos por aquí un mensaje desde Nicaragua, Leonila Alma Mendoza, dice, hola camaradas. Ay, gracias. Hola. Leonila Alma Mendoza es la coordinadora general de la Unidad Nacional del Adulto Mayor de Nicaragua, con más de 50,000 miembros. Oh, Y para que yo les decía que tenemos audiencia en muchas partes del continente americano y por eso la pregunta del mercado. Claro. Para concluir, adelante, sí, adelante. Sí, y la importancia de los mercados. Los mercados son un factor social, cultural y tradicional. Eso permite el arraigo y permite que haya identidad nacional. Si nosotros apelamos a los centros comerciales, vamos a perder gran parte de nuestras tradiciones. Porque, por ejemplo, en los mercados viene Semana Santa y vas a ver que los compañeros ponen a sus santos, arreglan con sus altares con flores, o van a poner papel picado o los tapetes de acerrín que son muy sonados a nivel internacional. Pero también vas a ver que si hay un cambio en Día de Muertos vas a encontrar incienso, vas a encontrar muchas cosas que son nacionales, a diferencia en el centro comercial, que vas y compras un cempasúchil que ya no tiene aroma, que ya no tiene semillas, o un incienso que ya es de resina y ya genera daño porque el humo es negro y cuando lo inhalas te afecta los pulmones, a diferencia del incienso de Castilla que es natural y es resina de un árbol. Y Claro. bueno, ahí ves esas comparativas de los mercados y la importancia que tienen y por qué no apelar al centro comercial. Así Aparte es. de la vinculación con la gente. Claro, ya para concluir, digo, nos podemos quedar platicando prácticamente. Perdón. La plática está muy sabrosa. ¿Cuáles son las tareas de la mujer ahora desde una mujer que ha cobrado conciencia de su papel tanto en la familia como en la sociedad? ¿Quién quiere tomar la palabra ya para finalizar este primer encuentro? Bueno, en mi caso, seguirme preparando, a aportar la experiencia en donde se pueda, donde sea necesario y lo solicite. Le decía a mi hijo es abogado, es a petición de parte, no nos vamos a andar metiendo donde, donde no nos llaman. Y y tratar de generar el cambio. De veras, un cambio para que la humanidad sea feliz. Ahora veo con tanto desaliento, tantas amenazas de guerras, de despojos, de asesinatos aquí en México. Entonces, eso es doloroso para los que todavía tenemos alma, los que tenemos conciencia, eso es doloroso. La humanidad debería de ser feliz. Entonces, en mi caso, pues seguirme preparando y aportar lo que pueda. Y algo que yo nunca hice, el autocuidado. Es que si yo no estoy bien, ¿qué les puedo dar? ¿Qué puedo ofrecer? Y Claro, ahorita en mi caso es eso, es cuidar la salud, seguirme preparando intelectualmente, políticamente, pues que aprenda yo cosas nuevas, porque intelectualmente lo toman por muchas cosas. No, el seguir preparándome y conocer, yo tengo un hambre de saber. Hay un libro que, oye, este libro, ay, yo sí, dámelo. Me recomiendan y a veces no es posible todo lo que yo quisiera aprender y compartir con la juventud. Crear conciencia en la juventud, para mí es importante, es nuestro futuro. ¿Qué mundo les vamos a dejar? claro. Cambiar este mundo. Quexali. Yo considero, bueno, dentro de las tareas importantes es justo prepararse, pero también aprender a aprender. O sea, no siempre el conocimiento es el conocimiento académico, aunque apelo a él y la verdad es que lo disfruto mucho. La realidad es que también podemos aprender de gente como mi abuela, que no tuvo estudios, pero tenía toda la capacidad y tenía muchas ideas que nos ayudaron, ¿no? Y bueno, aquí vemos el desarrollo de las generaciones posteriores a ella gracias a ella, que vino a hacer ese cambio histórico para nosotros. Entender que podemos aprender de cualquier persona, que la práctica es lo que también dicen por ahí, la práctica hace al maestro. El socializar el conocimiento, me decía ayer mi hijo, es que para aprender tienes que enseñar, entonces también es una manera, ¿no? El contribuir a la sociedad, el entender cuáles son las demandas justas y el contexto de lo que está ocurriendo, porque muchas veces, lo decía al principio con la cuestión de las feministas, la manera de desacreditarlas es desvirtuar lo que están diciendo, pero si tú le das la oportunidad a las personas de aclarar qué están diciendo, entonces se da un diálogo o un debate que muchas veces es necesario, no hay que temer el debate, pero siempre desde el respeto. Y también hay que dar la oportunidad de conocer todas las versiones de las historias, porque eso nos va a nutrir y va a desarrollar el movimiento. Y como juventudes, yo difiero un poco, yo no creo que somos el futuro, somos el presente y tenemos que hacernos cargo.
Y creo que tenemos que hacernos cargo de lo que estamos viviendo ahorita y de lo que van a vivir los que vienen después de nosotros. Y pensar en qué es Claro. lo que estamos dejando. Así es, efectivamente, a final de cuentas, no hay pasado, sino lo que hay es presente y el futuro se construye con el presente. Así que eso es lo que hay que hacer. Mire, le recomiendo ampliamente este libro que aparece en pantalla, ya que usted es una ávida lectora, ¿verdad? Y es de otro mujerón, que sería el caso de Domitila Chungara, si me permite hablar. Es una historia algo similar a la que usted ha tenido y que pues hay que buscar ese libro. Inclusive se encuentra descargable en internet, pero ya tiene otra lectura más que hacer. Y también Quexali, porque ayer que platicamos para hacer esta entrevista no conoce a Domitila Barrios de Chungara, que tiene una experiencia fabulosa de la mujer en Bolivia, en las minas, con los mineros, derrotando dictaduras y construyendo la democracia del pueblo boliviano. Bueno, pues no me queda más que agradecer. Algo que quieran agregar ya para despedirnos. No, pues muy agradecida por esta entrevista, por permitirnos la palabra, que conozcan un poquito de lo que vivimos en las luchas populares, porque normalmente no se permite. Y pues estoy muy agradecida. Quetzali. Pues muchas gracias por vernos, por escucharnos. Y bueno, aquí seguimos. Hay que seguir vinculándonos todos. Y realmente esta entrevista quedó bastante bien y salió, pero prácticamente en menos de 24 horas, así que la vamos a empujar y difundir para que mucha gente sepa de esta historia de la mujer luchadora en México y en particular en Puebla de Los Ángeles, en Puebla, y los invitamos para que vayan al Mercado Hidalgo y a los 6 mercados más como el Zapata, donde puede disfrutar de lo mejor de la comida poblana y mexicana, además también del producto del pan, como las ricas semitas, y no se digan los dulces, los borrachitos de Puebla, ¿por qué no? También hay que decirlo. Así que gracias a las dos y estamos pendientes para una próxima emisión de su programa de Viva Voz Internacional. Se despide este servidor Jorge Luna y también de parte del compañero Julio Gerardo Padilla Sánchez. Gracias y hasta la próxima. Gracias. No se retiren, por favor.